tal? Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de leer Lucas 18 del 1 al 43. También le refirió Jesús a una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propició a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico, y al ver Jesús que había entristecido mucho, dijo: cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado su casa, padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matará, más al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra le era encubierta y no entendían lo que se les decía. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntando qué era aquello, y le dijeron: ¿qué pasaba? Jesús de Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recibe, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios.
Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Mire qué impresionante y qué parábolas y qué historias, como que fuera papilla de bebé nos está agarrando el Señor Jesucristo para que nosotros entendamos cuál es el camino que nosotros tenemos que elegir. Mire con la primera parábola del juez, ¿verdad? Y de la importancia de orar todo el tiempo. Muchas veces a nosotros se nos olvida que debemos de orar. Y pone aquí el ejemplo donde este juez pues no respetaba a nadie, pero decía él, con tal de que esta señora no siga, pues yo le voy a cumplir su necesidad. Y así fue. Y cuánto más no hará Dios con nosotros que nos ama. También lo decía Jesucristo. Después nos da un gran ejemplo de cómo es poder de alguna manera bajar el ego, que muchas veces el ego, la arrogancia, así como la fe, es algo que tal vez nosotros no somos capaces de poder ver, pero tiene un efecto, la arrogancia y el ego, negativo en el espíritu, la fe positivo en el espíritu y en la vida de nosotros en el aquí, en el ahora. Y le voy a explicar por qué es importante eso. Porque muchas veces es el ego que termina hablando por nosotros y termina posicionándose como esa obra de arte de la maldad donde el ego nos dice que por nosotros básicamente el mundo está girando. Y cuando nosotros hacemos algo algo con el ego, como esa persona que estaba orando y decía que él era mejor que todos y que no era como esas personas que hacían las cosas malas y que él hacía todo bien y que ayunaba y que hacía él, ¿verdad? Pero a la par de él había otra persona y esta persona cuando oraba ni siquiera era capaz de ver el cielo porque estaba intimidado, porque él conocía lo que él hacía. Una persona actuaba con el ego, la otra persona era auténtica. Desde lo más profundo de su corazón, él sabía que estaba haciendo mal. Y en ese momento que estaba haciendo mal, lo reconocía ante Dios y se sentía mal. Se sentía él básicamente no digno de poder recibir. Y ahí es donde decía el Señor también, ¿verdad? A esos que se enaltecen, ¿verdad? Van a ser los últimos. Y aquellos que se humillan van a ser los primeros. Porque es importantísimo que nosotros, no importa la situación que vivamos, hablemos de verdad. Seamos auténticos, hablemos con el corazón, porque a pesar de que nuestros actos pueden decir una cosa, ¿verdad? Mire, ahorita en este tiempo de elecciones todo el mundo quiere regalar, todo el mundo quiere prometer, pero si nosotros pudiéramos verle el corazón de las intenciones, usted se puede realmente asustar de lo que esta gente está pensando hacer. Entonces, es importante apagar el ego, encender la fe y la esperanza, para poder agradar al Señor. Y el beneficio de poder hacerlo, la consecuencia de poder apagar el ego y la arrogancia y poder encender la fe, mire, no solo nos da esa pauta para lo que viene en la vida eterna, sino que también nos regala una gama de bendiciones acá y ahora en esta vida. Y por eso es importante apagar el ego y encender la fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos los pecados que cometemos diariamente, Señor. Te pedimos seguir avanzando, seguir creyendo, seguir bajando ese orgullo y ese ego que muchas veces nos termina consumiendo, por llenarnos de humildad y mansedumbre para poderte seguir, llenos de esperanza y de fe, como tú quieres que nosotros actuemos. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.